Nancy. Nancy Mechan, a ver, ¿de qué tratamos la sesión anterior? Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Bueno, fue de la escucha activa. No se te escucha, Nancy. ¿Me escucha, profesora? ¿Me escucha, Miss? Nirvana, muy bien. Profesora, ¿me escucha? Nirvana Gutiérrez, exactamente, ¿no? Uno de ellos era la Profesora. escucha activa, ¿no? Muy bien. A ver, Profesora, ¿me escucha? Nancy, no se te escucha. No te escuchamos, ¿Ahora, Nancy. profesora? Sí, se escucha, Miss. Buenas noches. Sí te escucho, compañera. Bueno, yo sí logro escuchar. Miss. Sí te ¿No escucha. les han activado el audio? No, sí, Miss. Mi compañera sí me escucha, me dice. Sí, buenas noches, sí se le escucha la luz. Sí se le escucha, el de la mí nomás no se escucha. Sí, está activada, pero no se le escucha. Sí te escucho, compañera. Profesora, ¿me escucha? Sí se te escucha, compañera. ¿Y a usted también se le escucha, Miss? ¿Usted no nos escucha a nosotras? ¿Y yo por qué no le escucho? A ver. Por favor, alumnos, no activen su audio si la misma les está llamando porque Ah, se ya. escuchan ruidos de fondo. Por Ya, favor, solo lo que va a participar active su audio. está bien. Ya, Nancy, ya te escuchamos. Bien. Sí, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Nancy. Ya. La clase pasada fue de la escucha activa, Miss. Y también Exacto, ¿no? hablamos de de los elementos que facilitan una escucha activa, ¿no? Que era observar al otro, una disposición psicológica, también expresar al otro, al expresar al otro lo que sentimos y escuchar lo que él nos quiere decir. Exacto, ¿no? Entonces, muy bien, Nancy. Igual Nirvana también nos escribió que trabajamos sobre la escucha activa. O sea, más o menos lo que trabajamos en la sesión anterior son aquellas condiciones que a nosotros nos va a ayudar a llevar una conversación, un diálogo adecuadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día también vamos a continuar, ¿no? Viendo cómo nosotros debemos actuar cuando estamos en una situación o en una conversación oral, ¿ya? Entonces, hoy día no voy a hablar mucho tal vez porque estoy un poquito mal, me dio la tos, ya estoy con una tos un poco fuerte, ¿no? Ya estoy medicada, pero sin embargo me impide conversar mucho. Entonces ahora las protagonistas van a ser ustedes, ¿ya? Voy a hacer que ustedes empiecen a inferir, a desarrollar la capacidad de la inferencia a partir de lo que nosotros vamos leyendo, ¿ya? Y si no entienden algo, me preguntan y conversamos, ¿ya? Pero no es COVID. Todavía no me da COVID, ya me estoy librando, ¿no? Pero sí me ha dado un resfrío muy fuerte. ¿Ya? Entonces vamos a compartir la pantalla ahora. Muy bien. Ahora vamos a hablar las características de la comunicación oral, ¿ya? O sea, ¿ya? Entonces me van a disculpar cada vez que interrumpo por momentos la sección, pues les voy a dejar ustedes leyendo, ¿no? Para que ustedes puedan analizar y poder responder de repente de qué se trata, explicarnos, ¿no? A todos de qué se trata de lo que estamos viendo, ¿no? Hoy día vamos a ver
¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo debe ser esa comunicación oral? ¿Cómo debemos actuar, ¿no? ¿Para qué nos sirve, ¿no? Y cada vez que participan, ustedes ya saben que deben prender su... A ver, por ejemplo, ahora, dice, una de las características de la comunicación oral es que emplea ondas sonoras. Por ejemplo, en este momento, ¿no? ¿A través de qué medio nosotros nos estamos comunicando? A través de la tecnología, Miss. Internet, Exactamente, ¿no? A través de la tecnología. Y en este momento Sí, a través de la tecnología, Miss. Ajá. en este momento estamos conversando a través de la tecnología. Entonces, eso van a través de esa tecnología, cómo van, ¿no? Cómo van las ondas sonoras y nos permite a nosotros comunicarnos y hablar, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la comunicación, emplea ondas sonoras. Por ejemplo, cuando estamos en forma presencial, ¿no? Estamos de uno frente al otro, ¿no? Es el mismo aire que a través de ese aire hay ondas que permiten que salga esa voz y permite que nosotros nos entendamos para, ¿no? Sobre lo que queremos expresar, ¿no? Dice, ¿por qué dirá que es efímera e inmediata? A ver, alguien que dice es efímera e inmediata. ¿Por qué diremos que es así? Caroline, a ver, Caroline, Buenas noches, Miss. Caroline, sí, buenas Es noches. efímera, ya. Se desvanece en el tiempo, ya que las ondas sonoras pasan y no se preservan en el aire. Lo dicho, como reza el proverbio, se lo lleva el viento. Bueno, Ya. Miss, lo que yo puedo entender que es efímera o inmediata es porque solamente está en el momento que entra por las ondas sonoras. Exacto, ¿no? O sea, mire, yo hablé hace un momento, ¿no? Ahora, ya pasó, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, como somos el interlocutor o yo soy el emisor y el receptor, por ejemplo, si quiere guardar parte de lo que estamos conversando, dialogando, de lo que se está diciendo, tengo que poner mucha atención, porque pasado el momento, ¿no? Ya fuimos. Entonces, eso nos quiere decir que cuando nosotros estamos, por eso se hablaba de la capacidad de escucha activa, ¿no? Cuando alguien está conversando conmigo, yo debo estar presto a atender, escuchar, para comprender lo que me dice. Porque si pasa y no le escuché, entonces de repente cuando haga la réplica, ¿no? Voy a de repente decirle otra cosa, ¿no? Si no he estado atenta. Por eso dice que nosotros tenemos que estar atentos, porque la comunicación oral va a pasar. No hay, a no ser que lo tenga escrito lo que te voy a decir, no es posible. Eso no es posible. A no ser que sea un debate, ¿no? Donde yo escriba todo, pero en el momento de hablar, cuando ya estoy conversando, dialogando, a mí cuando salen otras cosas, tengo un libreto, tengo, ¿no? Una ruta de repente de lo que voy a decir, pero cuando estamos conversando, las ideas van saliendo, ¿no? Van llegando a mi cerebro y entonces todo ese conocimiento que yo tengo guardado va saliendo, ¿no? Entonces, a veces eso no está en el escrito, que sale del texto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar atentos para ello. A ver, Sara, o a ver, ¿quién fue? Sara. Sara. La siguiente, a ver, por favor. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. También más coloquial tenemos formal y rígida, aunque existan también ocasiones en que tienda a la contraria
contrario como a la hora de dar una conferencia. Suele ser improvisada. Ya, ¿qué significa eso, Sara? Ah, puede ser de que hay veces no entendemos, ¿no? O sea, lo contrario, dice, ¿no? Existen también, nos distraemos, no lo tomamos mucho interés y ya pues suele ser improvisada, ya lo decimos así por así, ¿no? Lo improvisamos nomás, pues mis. Muy bien, Sara. A ver, ¿qué dice O sea, Geraldine? no nos preparamos mucho, lo improvisamos el tema, algo así. A veces, ¿no? Cuando no estamos preparados, ¿no? No leemos sobre lo que vamos a trabajar o lo que vamos a presentar, entonces a veces nos sale cualquier cosa, pues, ¿no? Decimos cualquier cosa y entonces lo que nos manda aquí es que nosotros, a veces puede ser así, algunas veces, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? A ver, Geraldine Bazán, a ver, había levantado la mano anteriormente. Geraldine Bazán. Muy buenas noches. Buenas noches, Geraldine. Sí, a veces cuando no estamos atentos a lo que se está hablando, buscamos una palabrita e improvisamos, sacamos referente a veces esas palabras y a veces puede estar bien o como a veces podemos estar hablando de incoherencias, ¿no? Cuando improvisamos. Muy bien, Geraldine. A ver, Amelia Pascasio. Amelia Pascasio. No está presente. Natalie Chamorro. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Bueno, lo que yo entiendo acerca de lo que la compañera ha leído, entiendo que a veces cuando vamos a hacer un tema o algo así, por los nervios se nos pueden ir las palabras, pero Ujú. cambio de las palabras que se nos están yendo, podemos improvisar o podemos decir algo para que no quedemos mal en el espacio vacío que se nos fue. Eso es todo. Gracias. Gracias. A ver. Natalie, Amelia, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué significa eso? De lo que es improvisar. Sí. Bueno, dice, es menos formal, dice, ¿no? Yo entiendo de que es cuando, a veces, cuando usamos palabras muy, o por decir que no entendemos, la conferencia que damos, hay personas que no nos van a entender, y lo que hacemos es usar, prácticamente, ¿no? Como dice, el mismo lenguaje, o con las personas, palabras más simples, o ejemplos más, dinámicos para que nos entiendan, y como dice, improvisar, es algo más dinámico, que se entienda. Eso es lo que yo entiendo. Ajá. A ver, vamos a ver. Ya. Miren, lo que quiere decir aquí que la comunicación oral generalmente es informal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿dónde nos estamos comunicando generalmente? ¿Dónde? ¿Con quién? A ver, ¿con quién nos estamos comunicando generalmente? Todo el tiempo, porque siempre estamos dialogando, siempre estamos conversando, casi todo el día conversando. Con la Con la Miss. familia, con la familia. En la familia, Con la ¿no? familia. En la familia estamos conversando. Salimos a la calle, nos encontramos con el amigo, ¿no es cierto? Nos encontramos con un amigo, con un compañero, con un vecino, Con los compañeros de trabajo, Miss. con el compañero de trabajo, vamos al mercado, ¿no? Y estamos conversando. Por eso dice que en esos momentos, ¿no? El lenguaje, la comunicación oral es, es coloquial, es informal, ¿no? Comenzamos a conversar de lo que nosotros queremos conversar, de nuestros recuerdos, de lo que hemos vivido, ¿no? Juntos, o quiero preguntar, por ejemplo, cuando me voy al mercado, a ver, señora, ¿cómo está
a cómo está el kilo de papa, qué puedo hacer hoy día, señora, qué me recomienda para cocinar. Entonces un lenguaje que utilizamos es lo coloquial, no es formal, ¿no? Es menos formal, utilizamos, y ese es el uso que le damos generalmente a la comunicación oral. A diferencia, por ejemplo, en este momento, ¿no? A diferencia que en este momento, que por ejemplo yo me tengo que preparar, ¿no? Para que ustedes me puedan comprender lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿no? O cuando dice, como acá dice, yo voy a preparar una conferencia, o se van a preparar para una exposición, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, el lenguaje ya se convierte en un lenguaje formal, donde yo tengo que utilizar un lenguaje más, ¿no? Más formal. No es coloquial. Pueda que por ahí me salga alguna broma, un chiste, pero no es lo que se va a dar permanentemente, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es explicar lo que quiera que aprenda. En una conferencia yo voy a tratar, por ejemplo, de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces yo me tengo que preparar sobre ese tema y tengo que hablar con un lenguaje apropiado al tema, ¿no? Entonces se convierte en un lenguaje más formal. Eso quiere decir que generalmente es improvisada porque el mayor tiempo nos comunicamos oralmente en casa, en el hogar, en la calle, en los espacios recreativos, ¿no? Y hay menos espacios donde tenemos que utilizar un lenguaje formal, más formal. Por ejemplo, cuando voy a dar un debate, voy a hacer una conferencia, voy a dar una entrevista, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta característica. ¿Ya, chicas? ¿Está clarito? ¿Alguna pregunta? No me hagan hablar mucho. Miss, podría ser, pues, son diálogos que se producen sin ninguna planificación prevista. Claro, o sea, exacto. O sea, por ejemplo, yo salgo ahorita a la puerta de mi casa, o ustedes salen a la puerta de su casa, ¿no es cierto? Se encuentran con su vecino o con su amigo o con la comadre se encuentran, ¿no? Y empiezan a charlar de lo que salga. Entonces son conversaciones no planificadas, también podría ser, también, exacto, porque tú no pensabas encontrarte de pronto, no sé, comadrita, ¿cómo estás? ¿No? Y empieza la tertulia, ¿no? Entonces tenemos que, a eso se refiere esto, ¿ya? A eso se refiere esta característica. Una preguntita. También suele ser improvisada, por ejemplo, también no se podía hacer, o sea, charlar un tema, no sé, una preguntita. Eso me puedes aclarar, o sea, temas improvisadas. Repite tu pregunta, Karina, a ver. O sea, Miss, le digo, podía ser un tema de charla o un diálogo, no sé, Miss, eso quería que me expliques un poco, suele ser improvisada, Miss. Allá. Una charla, tú tienes que, si tú vas a dar una charla, por decir, te piden, profesora, denos una charla sobre planificación familiar, ¿no es cierto? ¿A eso te refieres, Karina? Ya, por ejemplo, te dicen, tú me vas a, profesor, usted me va a dar una charla de planificación familiar para las madres de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Te preparas, buscas información, ¿no es cierto? Entonces, esa no es esa no es coloquial, no es informal, esa es una comunicación formal, porque tú vas a tener un tema específico, el cual tienes que dominar, tienes que utilizar un lenguaje específico sobre la planificación familiar, ¿ya? Entonces, todo aquello que planificas, ¿no? Se convierte en formal, en una comunicación formal, ¿ya? Por ejemplo, un debate también, te dice, va a ser un debate
sobre la violación, sobre, por ejemplo, ahorita que está de moda, ¿no? La castración con química, ¿ya? A ver, vamos a ir al debate y eso lo voy a hacer en una siguiente clase. Prepárense para eso, ¿ya? Se preparan porque ya vamos a empezar ya con ese tipo de actividades. O sea, Miss, discúlpame, Miss, o sea, soy el impreso donde dice, o sea, es un tema, o sea, improvisada, al toque se puede, o sea, cuando ya, no, o sea, no estaba planeado y ya podemos, o sea, conversar entre personas. Y eso se quiere decir, suele ser improvisada, Miss. Claro, eso es ya. improvisado, pues, porque tú no estabas planeando, ¿no es cierto? No estaba planificado, es de imprevisto, ¿no es cierto? Algo de imprevisto, ¿no? Porque las conversaciones son así. Tú sales, por ejemplo, vas, llegas, subes al carro. A ver, ¿cuánto es el pasaje? Te encuentras con alguien ahí y te pones a conversar con la persona que está a tu lado a veces, ¿no? Entonces, y permanentemente estamos hablando. Por eso dice que la mayor parte de la comunicación oral es coloquial. ¿Por qué? Porque son improvisadas, de imprevistos, ¿no? Surgen del momento, ¿no? Por eso se dice eso, ¿ya? Porque todo el tiempo no estamos dando conferencias, todo el tiempo no estamos dando una charla, no estamos exponiendo, no estamos enseñando a los estudiantes todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por eso el lenguaje... Miss, muchas gracias, ya entendí. Perfecto. Ya entendí bien, gracias. Muy bien, muy gracias, bien. Miss, sí, entendí. Ya, ahora vamos a ver el siguiente. A ver. Ruth Jessica Coricase. A ver el siguiente. Ruth. Buenas noches, Miss. Buenas noches, prenda su cámara, por favor. Un ratito, Miss. Ya. Muy bien, Ruth. A ver. ¿Qué entiende usted por la siguiente característica? Es de naturaleza social. Ya, características social. Vincula a los interlocutores y les permite crear nexos sociales de distinto tipo. Toda comunidad humana posee mecanismos propios de comunicación y un código que responde a su manera de pensar y de ver el mundo. Se refiere a que cada persona tiene distinto tipo de ver el lugar y esto permite crear nexos con diferentes por ejemplo, puede ser de una persona de costa y una persona de la selva, ¿no? Pues crean. Ajá. Ajá. Y nosotros tenemos que respetar las formas de comunicación de cada comunidad, porque dice, nosotros al conversar realizamos esos nexos, nos permite comunicarnos, conocernos, ¿no? Y de tal manera que yo me puedo comunicar con cualquier persona, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Pero siempre respetando cada comunidad tiene, dice, sus propios mecanismos, ¿no? De comunicación y sus propios códigos, ¿no? Sus propios códigos de comunicación. Por ejemplo, hay una comunidad, la comunidad de los masones, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado hablar de esa comunidad masona? ¿Masón? ¿Masón o Amazonas, Miss? Masón. No, Miss, no. Primera vez. Pertenecen a la logia de los masones, se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen sus propios códigos para comunicarse. Están entre nosotros, pero no sabemos quiénes pertenecen a esa logia masónica.
¿ya? Entonces ellos tienen sus propios códigos de comunicarse y se reconocen por esos códigos de comunicación que tienen, ¿ya? Es igual, por ejemplo, como hablaba, nos decía Jessica, ¿no? Ruth Jessica nos decía que, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Cada pueblo tiene un tipo de lenguaje que utiliza, ¿no? De repente puede venir acá y yo no entiendo qué significa esa palabra, pero cuando se comunican en su comunidad se entienden perfectamente, ¿no? Es mis, por ejemplo, yo aquí, o sea, a veces me expreso, a veces o sea, me sale palabras que no puedo pronunciar, ¿no? Soy aguajún, o sea, de castellano, Ay, o sea, qué lindo. a veces, yo soy aguajún, soy aguajún, y cuando yo me Conozco a expreso, la comunidad Wajún. ajá, yo me expreso en castellano, a veces me trabo, y, o sea, a veces o sea, me equivoco bastante, ¿no? Como no es mi idioma, pero cuando yo hablo con con mi padre, con mi familia, es así, sin terminar, conversamos, ¿no? Así es Claro. por ejemplo, así es de naturaleza social lo que dice. Claro, ahí, y justamente ahí responde esto, dice un código que responde a su manera de pensar y de ver el mundo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando nacemos con una lengua materna, entonces el mundo lo concebimos de acuerdo a ese lenguaje que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros concebimos el mundo teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, cuando yo fui a las comunidades Aguajún, ¿no? Por primera vez, cuando fui a las comunidades Aguajún, me perseguían, ¿no? Me seguían los niños, me decían el apache. Y yo pensé que me estaban diciendo que era un apache, ¿no? Pero no soy un apache, sino es un apache que significa que es un mestizo, un extraño, algo así, ¿no, Karina? ¿Ya? Entonces, Sí, pero mira, sí. y cómo yo generé mi vínculo comunicativo con ellos, yo les leía libros en castellano, entonces, pero les hacía con mímica, ¿no? Con voces, con sonidos, y de tal manera que hemos podido entendernos con los pequeños. Bueno, con los de secundaria sí, un poco más ya, porque ya hablan bien, más o menos el castellano, ¿no? Pero con los pequeñitos, qué lindo es poder comunicarnos y podernos entender, aunque tengan otro lenguaje, ¿ya? Por eso dice, la comunicación oral es de carácter social, te socializan, ¿ya? ¿Y socializar qué significa? Es crear nexos entre diferentes personas, entre diferentes culturas, ¿ya? Por eso dice es de naturaleza. ¿Qué pasaría si todos fuéramos, no hablaríamos? Si no hablaríamos, ¿qué sería del mundo? Y hoy día estamos volviendo a eso. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen? La mayoría de nosotros ya estamos metidos en el celular. A la hora del almuerzo cada uno está con su celular, están conversando con el celular y en familia ya no conversan, ¿no? Entonces, ¿estamos evolucionando o estamos involucionando? No sabemos si estamos evolucionando o involucionando, porque vamos a volver, creo, a la época de la prehistoria, donde no se comunicaban, pues porque cada uno tenía su propio lenguaje, ¿no? Entonces, la comunicación es netamente social. Listo, chicas. ¿Alguna pregunta? O pasamos a Sósima Barragán. A ver, la siguiente, Sósima. Sí, mis buenas noches. Utiliza recursos que no forman parte del idioma, como la gestualidad o el contexto. Esto contribuye a que no pueda pensarse fuera del momento específico en el que ocurre. Cuenta con elementos de apoyo. Esto se refiere, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a dar una charla, digamos, sobre un determinado tema o explicar sobre la cultura, yo qué sé,
Puedo usar imágenes, láminas, hasta de pronto si yo quiero, por decir yo soy de Puno, quisiera explicar, ¿no? La cultura de Puno, de repente usar un traje, yo qué sé, ¿no? De que pueda llamar la atención y que a través de ello me puedan entender el receptor. Ujú. Muy Gracias, bien, Miss. muy bien, Sosma. También conozco Puno, ¿ah? Por si acaso. De Puno conozco a Yaviri, Melgar, a Zángaro, ¿cómo se llama? Putina, ¿dónde queda el Putina? No, más allá, a Sandia. La Sandia. selva de Puno. Ahí casi muero, ¿no? Para ir a Sandia casi muero, pues en el nevado este que hay para ¿Qué, cruzar. Miss? Muy Toco lejos, Toco. muy lejos, Miss. Toco Toco. La carretera es muy corta. Sí. Entonces, en esta característica lo que nos dice que el lenguaje oral utiliza, cuando nosotros nos estamos comunicando, utilizamos otros recursos que nos ayudan, ¿no? Que nos ayudan a fijar o a dar a entender lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en este momento, a veces por ejemplo, para fijar algunas cosas, ¿qué hago? Utilizo mis manos, mis ojos se abren, ¿no? Entonces dice que utilizamos la gestualidad. O el contexto también, ¿no? Por ejemplo, en el contexto en el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Pues estamos dialogando, ayuda, como nos decía Sosima, ¿no? A veces, pues yo voy a representar, quiero que dar a conocer algo de mi pueblo, entonces presento un traje, ¿no? Te ayuda, ¿no? Entonces, el contexto también ayuda a comunicar lo que nosotros queremos dar a conocer, ¿no? Entonces, eso cuenta, dice, con elementos de apoyo. Esos elementos de apoyo son esto, la gestualidad, esto. ¿Cómo le llamamos nosotros? ¿Cómo le dijimos anteriormente? ¿Cómo se llama esto? La gestualidad. ¿Qué tipo? ¿Cómo se llama? ¿Mimo? Mimo. No, Se ya lo llama la dije. comunicación para ver. Para Coloquial, Miss. No. La comunicación no verbal. La La comunicación no verbal. ¿no? La comunicación no verbal. No verbal. Todos solteros. Mediante gestos. Ajá. Esa es la comunicación no verbal. ¿Se acuerdan? Es como cómo vamos jalando las cosas que ya hemos estudiado y por eso tienen que leer, siempre revisar más material, además del que le presentamos aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, generalmente la comunicación oral se apoya en esos elementos, ¿ya? Ahora, la siguiente, a ver, ¿quién quiere hablar? Elizabeth Quesada. Un segundito, Miss, porque no sabe. ¿Dónde está? Acá está. Miss, un favor, ¿lo podía agrandar un poquito? Porque no se ve bien. O es mi pantalla, no sé. A ver, vamos a ver si se puede. Ese solito lo vamos a agrandar, ¿ya? Ah. Ahora. A ver, ahora. Ya, Miss, gracias. Ya. Se requiere la presencia especial y temporal, simultánea de los interdocumentales, creo que dicen interlocutores, perdón. Interlocutores, es imposible hablar con alguien del otro lado del mundo, al menor no sin la ayuda de algún artefacto, perdón, discúlpeme, no lo... Artefacto, compañero. Artefacto, gracias. Artefacto o tecnológico con alguien que existe en el ciclo. No, Miss, es 15. Ciclo 15 o ciclo 15. 15. Ciclo 15, gracias. Especial
especial y directa. Miss, aquí nos habla que, o sea, no nos podemos comunicar con un extranjero, ¿no? Porque no hablamos el mismo idioma. Tendríamos que saber, pues, inglés, ¿no? O si es que estamos hablando con Estados Unidos para poder comunicarnos y entendernos. O en todo caso, si vamos, pues, no a provincias y hablan quechua, ¿no? Tenemos que saber el quechua para nosotros poder comunicarnos en la misma lengua, ¿no? Eso sería mi aporte, Miss. A ver, listo, Elizabeth. Gracias, Miss. De nada, Elizabeth. A ver, ¿alguien quiere dar una opinión diferente, igual? ¿O qué opina? Yo, Miss. Miss. ¿Puedo hablar? ¿Elena? Sí. Ya, Elena, a ver. Bueno, lo que entiendo de esto es de que ahora ya estamos en una mejor moderno, ¿no? Con las tecnologías avanzadas. Y para poder comunicarnos con otras personas por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Existe ya la tecnología por el celular, tablets, computadoras, con esos medios, ¿no? Que hace un diálogo directo y como que si fuera presencial, porque nos estamos viendo, ¿no? Mientras a través de una cámara. Eso es lo que entiendo, Miss. Ya, a ver. Exactamente, yo puedo participar algo más, Miss. Es como ahorita, ¿no? Con usted estamos virtualmente estudiando nosotras y es algo imposible. Anteriormente era, ¿no? Poder estudiar así, pero ahora no es exactamente, mira, todas nos vemos, todo escuchamos, todo entendemos, comparte la pantalla, es mucho más fácil como ya la tecnología bastante avanzada. Ahora sí que sea de Estados Unidos o de España, de cualquier país, podemos llamarnos videollamadas, internet, todo, PEMIS, todo totalmente se ha actualizado. Entonces, eso yo entiendo al respecto. Muy bien. Entonces, exactamente, eso es lo que quiere decir, en parte. Porque lo esencial en esto te dice que la comunicación oral es presencial y directa. ¿Qué significa presencial y directa? Quiere decir que tenemos que estar comunicados en forma presencial. Ahora que existe, por ejemplo, este medio, estamos en forma presencial pero sincrónica, al mismo tiempo. O sea, no puede haber comunicación oral, por ejemplo, con una persona, aquí nos dice del siglo XV, porque ¿cómo podríamos comunicarnos oralmente con esa persona? ¿Es posible? ¿Es posible? No es posible. Entonces, yo para dialogar, conversar, tiene que haber al otro lado una persona real, presente. Esa es una característica. No puedo conversar, por ejemplo, con alguien de otro lado que no lo estoy viendo, que no lo estoy escuchando. Sin embargo, es posible ahora. ¿Por qué? Porque ahí existe la tecnología. Si no, no estaríamos comunicándonos en este momento. Y estamos dialogando. Y nos estamos comunicando oralmente. Pero con una persona del siglo XV, del siglo pasado, ¿podría yo comunicarme? No, pues, porque ya no hay modo. Entonces, eso quiere decir, porque dice, mira clarito, dice al inicio, requiere de la presencia espacial y temporal. O sea, en el mismo espacio y en el mismo tiempo y al mismo tiempo. O sea, en tiempo real. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere esto. ¿Ya? Muy bien. Ahora sigamos al siguiente. Ahora, a ver, ¿quién sigue? Elizabeth Quesada. Sí, Miss. A ver, ya usted ya participó, ¿no? Muy bien, Elizabeth. A ver, ahora vamos a buscar a otras personitas que no han participado, ¿ya?
Cintia Heredia. A ver. Cintia. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Cintia. A ver, ¿usted qué opina? Dice, suele ser, esta característica suele ser bidireccional. Dice, permite que el emisor y receptor suelen intercambiar sus roles, lo cual permite que la información vaya y venga entre ambos a voluntad. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Dice que el emisor y el receptor suelen intercambiar sus roles. O sea, es una conversación. Ya. Una conversación, ¿no? Donde... Una conversación, pues, oral que se está dando. ¿Y Lo entiendo así, una conversación oral que se está dando, porque dice que ahí cambian sus roles. ¿Y qué significa eso? Que el emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor. Exacto, muy bien, muy bien. Exactamente, eso es lo que quiere decir eso. Hay momentos, por ejemplo, cuando ustedes están opinando, se convierten en emisores. Emisores. Nosotros nos convertimos en sus En receptores. receptor. Van cambiando ese rol. Exacto. Muy bien, felicitaciones. A ver, Gracias, ahora, gracias. Gracie. Muy buenas noches. Gracie, muy bien. Gracie Guamán. El siguiente. Por la presencia de los interlocutores, siempre pueden aclararse los términos de la comunicación, explicar malentendidos, añadir información necesaria y así garantizar que la información haya sido comprendida. Esto no ocurre, en cambio, vamos a solas frente al escrito. Permite la rectificación. Mi tesis es cuando, o sea, uno nomás puede dar su opinión, o sea, la otra persona ya como puede decir todo, decir, pero a veces no puede ser cierto y la otra persona no lo puede responder. ¿Y qué pasa en ese momento? Es que a veces en uno que uno mismo está hablando, una persona habla, puede ser diciendo mentiras. Ya. Puede decir, y la otra persona no, como lo digo, no puede intercambiar palabras con las que está diciendo, porque solo está como se transmitiendo. Ajá. Muy bien. A ver, gracias, Gracie. A ver, ¿qué opina Rosa? Rosa Robles. Rosa, a ver, ¿qué opinas? Miss, buenas noches, Miss. Prenda tu cámara. ¿Me ve? ¿Me ven? Ahora sí la veo. Ya, yo voy a opinar, Miss, de la que permite la rectificación, ¿no? Nos dice que por la presencia de los interlocutores siempre pueden aclararse los términos. Yo creo que ahí quiere decir, en un diálogo, por decir, hay una charla, ¿no? Y hay alguien que quiere añadir algunos puntos también, ¿no? O aclarar algo que no ha sido bien, bien informado. Ajá. Exacto, Rosa, muy bien, Rosa. Exactamente eso quiere decir. Si, por ejemplo, yo cuando les digo, a ver, ¿qué no han entendido? ¿Alguna pregunta? Entonces, ustedes al toque dicen, ya, para mi profesora, ¿qué significa tal cosa, no? Entonces, nos da la oportunidad de poder aclarar inmediatamente lo que no estamos entendiendo, ¿no? O lo que no hemos comprendido. Entonces, de tal manera que me quede satisfecha con la respuesta del interlocutor. A diferencia del texto escrito,
Usted está con su texto leyendo, encuentra una idea, una frase, una palabra que no le entiende. ¿A quién le pregunta? No podría porque no está el escritor ahí frente suyo, ¿no? Tendría que yo recurrir al diccionario. A nadie es Miss porque... Ajá, tendría que buscar en el San Google qué significa esa palabra, ¿no? Para poder entender lo que quiere decir. Y si será lo que quiere decir también el autor, ¿no? O sea, queda eso, ¿no? Entonces, en cambio, cuando estamos conversando frente a frente, porque dice que tenemos que, para que haya esa comunicación oral, tiene que ser en un espacio y en un tiempo, de forma directa, entonces sí podemos aclararnos las dudas, ¿no?, que hay en la conversación. Entonces, tenemos esa oportunidad. Lo que no ocurre con un texto escrito, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Sosima, quería recalcar ahí de que si leemos un texto ya no sería una comunicación oral, sino escrita. Exacto, ¿no? Exacto, ya no es una comunicación oral, ¿no? Ya es una comunicación escrita, ¿no? Porque yo voy a leer el texto, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, ya no hay esa oportunidad de poder aclarar lo que estamos leyendo, pues, ¿no? Porque no tenemos, ahí al frente mío no está el que ha escrito ese texto, ¿no? Entonces, eso es. Muy bien, Sosima, muy bien. Hasta aquí alguna pregunta, porque vamos a pasar a otro punto de la comunicación oral. ¿Todo está claro? Recuerden, chicas, ¿ah? Todo lo que es la comunicación oral. Y todo esto debemos poner en práctica. Miren todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Vamos a poner en práctica en las siguientes sesiones que vienen, ¿sí? En las siguientes sesiones que vienen, ¿ya? Porque ya vamos a empezar a dialogar, a conversar, a argumentar, ¿ya? Listo. Elementos de la comunicación oral. Son los mismos de la comunicación oral que nosotros hemos visto ya, ¿no? En general de toda la comunicación. Entonces vamos a pasar rapidísimo esta parte, ¿ya? Pero ahí también nosotros tenemos que ir fijando cuáles son esos elementos de la comunicación oral. Tenemos elementos lingüísticos, ¿no? O sea, tenemos unos elementos que sí o sí tienen que darse. Hay un canal, hay el mensaje, hay el código idioma y hay los interlocutores. ¿Los interlocutores quiénes son? A ver, Nancy Machaca. ¿Quiénes son los interlocutores? Emisor y receptor, Miss. ¿Quién? El emisor y el receptor. Ah, el emisor y el receptor. El recibe el mensaje. Los interlocutores, ¿no es cierto? Entonces, el código, ¿quién es? A ver, ¿Lo que estamos hablando? Ah, el idioma, el lenguaje que estamos utilizando, ¿no? Sí, Y el Miss. mensaje, por ejemplo, en esta sesión, ¿cuál es? Lo que estamos transmitiendo. Lo que se está comunicando. ¿No? Estamos hoy día, en nuestro mensaje, hemos hablado sobre las características de la comunicación oral y ahora estamos hablando sobre los elementos de la comunicación oral, ¿no? Y el canal es Internet. Internet, Miss. El medio por el cual se da la comunicación. Claro, la tecnología, ¿no? La tecnología, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente. Ahora sí vamos a revisar los elementos, nuevamente vamos a ver, hay unos elementos lingüísticos y hay unos elementos extralingüísticos. A ver, ¿por qué le llamaremos extralingüísticos? A ver, Dina Sencho, a ver, Dina. ¿Por qué le llamamos elementos extralingüísticos? Cuando aparte de hacer una comunicación oral o escrita, también podemos hacer una comunicación con señas. Ajá, ya.
Muy bien. Eso es extralingüístico, quiere decir que no se da a través de la lingüística, porque no vamos a hablar, ¿no? No vamos a usar el lenguaje. Por eso dice extra, fuera del lenguaje, fuera de la comunicación. El contexto, dice, es decir, el momento y el espacio en que tiene lugar la conversación y que puede plantear ciertos retos comunicativos, entorpecer la comprensión del mensaje. Por ejemplo, este contexto en el cual nosotros nos estamos comunicando, unas tienen su baja, ¿cómo se llama? Su comunicación baja, ¿no? A veces se nos va el internet, se nos baja la voz. Entonces, el contexto en esta oportunidad a veces no favorece o también va a favorecer la comprensión o que la comunicación se desarrolle en un ambiente adecuado, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a tener una conferencia, me alistan un auditorio, genial. Entonces todos nos vamos a entender, pero ¿qué pasa si en ese se va la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces son elementos, ¿no?, que de alguna manera favorecen o no favorecen una comunicación adecuada. Hablamos también de los gestos y elementos, ¿no?, pragmáticos, que no tienen que ver con lo dicho, sino cómo se lo dice, que cara a cara se pone, qué tan cerca se dice al otro, todo un conjunto de información que no forman parte del idioma, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay, pues, elementos, ¿no?, que a veces no nos va a permitir comunicarnos. Por ejemplo, ¿no?, la persona que está más alejada, por ejemplo, es una conferencia, ¿no?, y la persona que está más alejada podrá escuchar igual que la que está adelante. No, Miss. Claro, no, Miss. No va a entender muy bien, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Y también que los gestos también me ayudan, pues, ¿no? Eso, se dan cuenta, ya lo hemos visto en 3 momentos, lo de los gestos, ¿no? Entonces, los gestos, a veces, el que está más alejado, a través de eso va a poder de repente comprender más o menos lo que nosotros queremos decir, ¿no? Y la última, a ver, Doris García, la última, a ver. A ver, las capacidades, ¿no, Miss? Sí, exactamente. No veo. Las capacidades personales de cada interlocutor, esto es, su capacidad personal y particular para comunicarse. El funcionamiento de su cuerpo, competencia lingüística, su formación lingüística, etc. ¿Qué significa esto? Ya, profesora, más o menos esto es de lo que el lenguaje con señas. El conocimiento que tiene el que da la comunicación. Ah, eso es, ¿no? Totalmente. Eso es. Es la capacidad que tiene, exactamente, el dominio del tema que tiene la persona que está dando, que está tomando la palabra. Eso es, en pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a darles una clase de elementos extralingüísticos, y no sé qué significa eso, entonces no estoy en la capacidad de poder enseñar esta parte, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener esa capacidad, todas las personas que vamos a presentar algo tenemos que dominar el tema para poder responder y absolver las dudas, ¿no? Si no domino el tema, entonces me voy a quedar callado o voy a decir una cosa por otra, ¿no? En conclusión, voy a engañar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, a eso se refiere, ¿no? Que cuando nosotros estamos en un momento de una charla, de una conferencia, de alguna actividad así de este tipo,
tenemos que juega un papel muy importante la capacidad del emisor, el conocimiento que tiene el emisor sobre el tema que está tratando, ¿sí? Porque si no dominamos... El dominio del tema. Ese es. Si no Una dominamos, habilidad para expresarse. si no conocemos, entonces, ¿cómo podemos nosotros aclarar las dudas? ¿No? O qué cosas de repente, como no domino, le voy a decir cualquier cosa también, ¿no? A las personas, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y eso es un elemento extralingüístico, ¿no? Porque yo, si no sé, voy a hablar cualquier cosa, ¿no? Pero si no sé ya, pues, pero voy a hablar cualquier cosa, ¿no? Me voy a convertir en ¿quién habla así medio Al emisor. Cantinflas, ¿no? Me voy a convertir en Cantinflas, ¿no? Pedro Pablo. O ¿cómo? En Pedro Castillo. En el presidente del Perú. El presidente, pobrecito. En nuestro presidente. Pero a pesar de todo es nuestro presidente y por lo tanto nosotros tenemos que saber respetarlo. ¿Por qué? Tal vez nosotros no le entendemos muy bien su forma de expresarse, ¿ya? Pero es que en su comunidad, y justamente lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Porque su lengua materna o la forma que ellos se comunican en su pueblo es así. Él va a su pueblo y se entiende perfectamente con ellos. Dice, ¿cómo le enseña a sus niños? Pero es que con sus niños se entienden también así, ¿no? Entonces, nosotros somos los que porque son de la misma zona. Claro, por eso dicen, tienen sus propios códigos comunicacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que juzgar nosotros? ¿No? ¿Por qué Mismas costumbres. Claro, entonces tenemos que saber respetar eso, ¿no? Porque si nosotros bajamos lo que él dice y empezamos a analizar, podemos entender la idea. Yo he hecho ya más de 3 videos que lo he visto, sus expresiones, lo he traducido y sí, la idea está clara la idea. Ya, muy bien. Ahora vamos. Procesos para elaborar un mensaje oral. A ver, Wendy Catherine. Wendy. Adelante, Wendy. Miss, buenas noches. Dice, Bueno, planifica. prende usted su cámara, por favor, Wendy. ¿Sí me ve? Ahora sí le veo, Wendy. Planificar el discurso. Analizar la situación. Preparar el tema. Realizar el primer borrador. Organizar material. Exactamente. Miren, ¿qué quiere decir esto? Que para elaborar un mensaje oral, miren todo lo que tengo que hacer. O sea, ¿qué quiere decir un mensaje oral? Ya sea un discurso, una exposición, un debate. Un debate, ¿no? Como decir, una charla, ¿no? Para cualquier uno de estas acciones o actividades, tenemos que seguir este proceso. ¿Ya? Tenemos que planificar, porque si no planificamos vamos a llegar a nuestro público como Cantinflas, ¿ya? Pero aunque Cantinflas decía unas verdades en ¿no? Geniales. Entonces, acá, el primer punto que tenemos que hacer es ver qué voy a trabajar, qué voy a hacer. Preparar el tema. ¿Qué quiere decir preparar el tema? Simplemente prepararlo, redactar el tema, solamente eso. ¿Qué más significa preparar el tema?
Investigar, Investigar. Analizarlo. Primero, Indagar. para preparar mi test tengo que buscar información, investigar y analizar, saber diferenciar entre información válida y no válida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que preparar eso. Luego realizar el primer borrador. ¿Qué quiere decir realizar el primer borrador? Que vamos a ir Ir armando información. Que va a ir Wendy, corrigiendo. Wendy, a ver, ¿qué quiere decir realizar el primer borrador? primero escribir o investigar, ¿no? Poco a poco las situaciones, depende del tema y vamos sacando lo más importante, ¿no? Ese es el primer borrador. Exacto, el primer borrador quiere decir es mi primer texto escrito, organizado ya. Entonces, yo escribo mi primer borrador o hago mi primer bosquejo de mi PPT, hago el primero, digo esto va a ir y ya. Y luego de hacer como lo he armado, luego yo voy a revisar, tengo que revisar ese material, porque cuando hacemos el primer borrador metemos todo, metemos esto, todo, escribimos, ¿no? Y luego en la revisión ya viene la organización de el tema, qué va primero, qué va después, tiene que mirar que si es coherente, si hay cohesión entre párrafos y párrafos, ¿ya? Eso es preparar nuestro material. Y organizar material, ¿qué significa? A ver, ¿quién quiere decir? Jessica Yadira, a ver. Mis buenas noches. Buenas noches, Jessica Yadira. ¿Cuál es tu apellido, Jessica Yadira? Iparraí Rusquiano. Ya, Iparraí. ¿Qué significa organizar el material? Organizar los papeles que vamos a presentar. Ya, ¿qué más? Pueden ser diapositivas también, así como está haciendo la maestra. Está organizando, está preparando su material para que nos pueda brindar una mejor comunicación, entendimiento al tema que se está dando. En este caso, el material es la PPT, ¿no es cierto? En este caso es la PPT. Entonces, yo he preparado esta presentación, ¿no? Lo he preparado pensando en ustedes, ¿no? Entonces, de tal manera que yo pueda dar mis ideas en forma organizada, ¿no? Una después de otra, que tenga coherencia, ¿no? Para que no haya esas dudas, ¿no? Entonces, uno organiza pensando siempre en el que me va a escuchar. Siempre, yo digo, a ver, yo tengo estudiantes que son del segundo ciclo, allá, esto es lo que tengo que trabajar, ¿ya? Listo. A ver, Claudia Rodríguez, estructurar el mensaje. ¿Qué significa eso? El primer punto, Miss. El segundo. Ejecutar la exposición. Estructurar el mensaje. Ya, bueno, ahí podemos ir hablando del tema, empezando por la introducción. Y de ahí vamos a lo que es la exposición del tema y cerramos con las conclusiones. Claro. Estructurar el mensaje, dice. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo tengo mi borrador, comienzo yo a darle una secuencia. Entonces, en esa secuencia que dice, debe haber una parte introductoria. O sea, yo al entrar tengo que decirles, a ver, hoy día
voy a tener mi charla sobre tal tema, vamos a tratar tales cosas en grandes rasgos. Estoy dando una introducción a lo que vamos a hacer. Luego se efectúa la exposición, ¿no? Finalmente tenemos que dar conclusiones. En toda exposición, ya sea debate, ya sea charla, ya sea un discurso, siempre van a tener esta estructura, ¿ya? Tomen en cuenta eso. Cuando ustedes van a exponer, tiene esta estructura. Luego de eso ya viene el transmitir el mensaje. A ver, cuando yo estoy hablando, cuando estoy conversando, estoy dialogando, estoy dando mi discurso, por ejemplo, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser esa transmisión del mensaje? A ver, ¿quién se atreve? A ver. Miss, ¿yo? ¿Elena? Sí. ¿O Sara? Elena, Ya, ¿no? Elena García, sí. Ya, Elena García, ya. Ya, bueno, dice transmitir el mensaje, hablar con precisión, hablar con claridad, claro, ¿no? Debemos de expresarnos claramente, o sea, hablar de una manera que me puedan entender, ¿no? Con claridad. Dirigir el tema en caso de saber manejar el tema, ¿no? Dialogar, hablar, o sea, tengo que tener presente, saber de qué voy a hablar, ¿no? Ya todo lo hemos planificado, estructurado, ya estamos preparados para poder hablar, interactuar con los interlocutores, ¿no? Así, hablar, preguntarles, así mismo me harán preguntas y yo responderles. Exacto. ¿Qué más? Y ya eso, Miss. Eso es todo, ¿no? Muy bien, sí, en la última parte lo dijiste, lo que es interactuar con los interlocutores, ¿no? Exactamente, nosotros siempre en una conversación, si no conversamos, ¿no? Si no buscamos el diálogo con quien me está escuchando, se convierte en un monólogo, ¿no? Y hoy en día no está bien hacer monólogos. Los monólogos lo hacían antes, por ejemplo, en las aulas los profesores, ¿no? El profesor estaba adelante y nosotros calladitos atrás, escuchando todo lo que nos decía. Era un monólogo. En cambio, hoy día no. Hoy día tiene que ser activo, tiene que ser participativo, ¿no? Porque ¿cómo dijimos que se aprende? ¿Cómo se aprende, chicas? Participando. ¿Perdón? Participando, Interactuando, Miss. Interactuando, Intercambiando ideas. haciendo, se aprende haciendo y por lo tanto la comunicación oral, ¿cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo la vamos a hacer? Lo que ustedes dicen, dialogando, participando, porque si no, no voy a desarrollar mis habilidades comunicativas. Si me escondo detrás de la pantalla, entonces, ¿cómo voy a desarrollar mis habilidades comunicativas? Cuando esté en otro espacio, ¿no? Con otros interlocutores, voy a estar siempre detrás y no voy a poder dialogar y conversar adecuadamente, ¿no? Y finalmente dice recibir feedback. Siempre es bueno, después de un discurso, de una comunicación oral de esta naturaleza, siempre es bueno recibir con el apoyo de una tercera persona, de una segunda persona, ¿no? Sus apreciaciones frente a lo sucedido, ¿no? Eso significa recibir el feedback, ¿no? Es como hablar de la retroalimentación que vamos a hacer nosotros cuando seamos maestros. Permanentemente hacemos esa retroalimentación con los estudiantes para que puedan seguir avanzando. Entonces, a eso se llama recibir el feedback, ¿no? O sea que hay una conversación, un intercambio, ¿no? Pero de una persona que ha estado fuera, ¿no? Y que ha visto cómo nosotros cómo hemos desarrollado eso. Entonces esa persona te va a decir, mira, te faltó tal cosa, hubieras puesto tal cosa. Entonces para la siguiente vez me preparo de esa manera y mejoro mi trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Nada, ¿no? Perfecto.
sea, me han entendido, pero perfectamente. Ahora, vamos, la última diapositiva, casi la última. Entonces, nosotros, recuerden chicas, nosotros para desarrollar esas habilidades comunicativas, ¿no? Vamos a desarrollar estas diferentes actividades. ¿Por qué? Porque son las formas de comunicación oral en las cuales nosotros nos vamos a poner en juego todo lo que hemos hablado desde el inicio. ¿Sí? Todo lo que hemos hablado desde el inicio vamos a poner en juego cuando desarrollemos cada una de estas actividades. Tal vez no lleguemos a todas, pero vamos a llegar a las más importantes. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber diálogos. En una sesión vamos a hacer diálogos. En alguna otra sesión vamos a hacer debate. Va a haber exposiciones. Va a haber mesa redonda. Va a haber un discurso que ustedes lo van a hacer. Vamos a ver storytelling. Vamos a hacer tertulias literarias. Y la vamos a hacer. Y en ella ustedes tienen que conversar, dialogar, pero todas. ¿Sí? Nadie se puede quedar callado. Porque si no, ¿cómo voy a evaluar? Yo no puedo evaluar, por ejemplo, lo que se deja... Eso solamente será para evaluar el conocimiento, nada más lo que dejamos para las tareas, las actividades, porque son escritas. Pero sí, yo les he presentado el primer día de la sesión, de las clases, en la primera sesión, se les ha presentado las competencias que vamos a desarrollar y cuáles son los desempeños, ¿no? Entonces, en todas estas actividades o estas formas de comunicarnos que vamos a trabajar de la siguiente clase para adelante, vamos a mirar estos criterios de evaluación. Tomen en cuenta, esto lo tienen ustedes. Estos son los criterios de evaluación que se va a tomar en cuenta, ¿no? Entonación y modulación de la voz. ¿Cómo es mi voz? ¿Cómo es el sonido de mi voz? ¿Sí? O sea, si cuando hablo me escuchan perfectamente los otros, o hablo despacito, ¿no? No, o cómo es, ¿no? Entonces, eso vamos a evaluar. Y ahí están los criterios. La modulación de la voz, ¿me entienden o no me entienden? ¿No? La comunicación no verbal. O sea, por eso les digo, tienen que acostumbrarse a aprender sus cámaras. Porque cuando ustedes abren las cámaras y están hablando, entonces yo voy a poder fijarme si su comunicación no verbal está siendo adecuada. Porque de repente como bien tiraditos en nuestra cama y ahí estamos hablando, ¿no? Entonces, estamos haciendo cualquier cosa y estamos hablando. No, tenemos que, al trabajar esas actividades, estos espacios de participación, vamos nosotros a poner en juego todo lo que hemos trabajado, ¿ya? Expresión de su opinión personal, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, vamos a trabajar un texto, así como les dejé que ustedes creo ya leyeron La granja La rebelión de la granja, ¿no? Un libro, una obra bien bonita. Entonces, ¿cuál es su opinión frente a eso, no? Por ejemplo, para hacer un debate, utiliza referentes bibliográficos. Ya les dije, chicas, ¿no? Desde el inicio que hemos conversado de que cuando ustedes vayan a exponer, tienen que utilizar sus referentes bibliográficos, ¿no? Siempre se tienen que referir a un texto, a un libro, a otros autores que hablan del mismo tema. Entonces, eso debe estar siempre presente. ¿Por qué? Porque de esa manera nos obligamos nosotros a leer. Nosotros leemos muy poquito. Y si no leemos, entonces nuestro conocimiento va a ser así reducido, ¿no? Y, sin embargo, para una de las características, ¿no?,
extralingüísticas, ¿no? Hemos hablado que juega un papel muy importante el conocimiento del emisor. Juega un papel, porque así va a poder, ¿no? Dialogar con seguridad, ¿no? Como su presentación y su lenguaje va a ser claro, entendible, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que nosotros tomar en cuenta, porque esto va a ser la base de la evaluación para durante todo el curso, ¿ya? ¿Listo, chicas? Preguntas. Dudas. ¿Todo claro? Y todo está clarito, entonces hemos concluido el día de hoy. Todo claro, misita. ¿Perdón? Miss, ¿me escucha? Sí, claro. Miss, una consulta. Sí. Lo que sucede es que yo recién me he matriculado la semana pasada. Y bueno, como esta semana, la Semana Santa que ha pasado, no he visto clases. En este caso, yo recién en la primera clase que he ingresado, ¿cómo podría hacer en el tema de con sus notas de usted? No, usted puede empezar ahora a participar, pero si quiere las sesiones anteriores, usted le solicita a su tutora y ella le va a indicar dónde está grabado todas las clases anteriores. ¿Ya? Comuníquese con su tutora. Ella es la que le va a indicar, es la que le va a dar las indicaciones con respecto a las sesiones anteriores. ¿Ya? Listo. Si ya no hay más preguntas, nos despedimos. Hasta el próximo jueves, chicas. Cuídense. Abríguense. Chao, profesora, cuídese. Ustedes también. Hasta luego, Miss. Gracias, Miss. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, hasta la próxima clase, Miss. Hasta la próxima. Miss, cuídate. Gracias, Miss, buenas noches. Sí, cuídense. ustedes también, porque yo estoy con mi gargantita todavía. Se mejora, Miss, cuídense. Sí, seguro ya me han clavado. Recupérese, Miss. Gracias, Bendiciones. gracias. Que les vaya bien. Buenas noches. La queremos sanita, Miss. ¿Cómo? Ay, ya, Miss, la quieren sanita, dicen las chicas. Chicas, buenas noches, o chicos. ¿Alguna consultita? ¿Ya están entrando a la plataforma? ¿Están subiendo sus tareas? Miss, no se podía ver las tareas. Todavía no lo han puesto. Eso quería saber. Miss, no hay nada. No hay nada todavía. Dice Todo sale tarea, vacío. pero abres y está vacío. Nada. Ya voy a hablar con mi genio a ver cuándo lo van a activar para revisarlo, ¿ya? O sea, ¿cuándo lo van a poner? Mucho. Ya. Sí, Otra Miss, por cosita, favor, chicas, no hay nada. varias alumnas me están escribiendo que están borrando su información. En el caso de las chicas nuevas, comprensible que no tengan nada, ¿no? Pero varias están, no sé si están borrando la información, están reseteando el celular, ¿qué les pasa con los equipos? ¿Qué está pasando con los equipos que están perdiendo su información? Entonces, me escriben, pero no, a veces no las puedo, por ejemplo, hoy día voy a empezar a mandar a algunas que ya me han escrito, pero no las puedo a veces atender en un momento, porque es un montón de archivos que tengo que buscar y empezar a enviarles a todas para que tengan toda la información. Ahora, si quieren ver los videos, yo les mando siempre en el WhatsApp, les envío